esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Dunkerque, tampoco son los aeródromos de Inglaterra, no es Stalingrado, tampoco es el cuartel general de Hitler en Berlín, pero de todos ellos vamos a hablar esta noche, porque todos ellos tuvieron un protagonismo capital. La balanza se podía haber inclinado de un lado de ellos, de uno de los bandos, y finalmente se inclinó por el otro y continuó la guerra. Esas situaciones sucedieron, lo que se llama en el argot tenístico match ball o bolas de partidos, y estas cosas pasan. No sé qué opinarán nuestros contertulios. Para esta noche tenemos como contertulios a Jesús, @bucaner en Twitter. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Goyo. ¿Qué tal? Muy bien. Y también tenemos a Javier Beramendi, que, atención, exclusiva, primicia de Histocast, se ha creado una cuenta en Twitter, @tamtamberamendi. Con sus tantan siguen, aunque sean de manera virtual. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Bueno, pues la primera parte es crear la cuenta, la segunda es saber cómo funciona. Sí, bueno, pues esto de Twitter ya sabes que la gente dice, se lo crean, ven que no sirve para nada, lo abandonan, y la segunda vez que lo cogen eso ya es el vicio total, o sea, es totalmente adictivo. En fin. O sea que tengo que parar antes de la segunda vez. Bien. Sí, más o menos. Bueno, y también tenemos con nosotros esta noche pues bueno, ya son todos veteranos, pero Hugo, digamos que es de la sesión inaugural. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Buenas noches y cierra España, desde aquí, desde la cálida Málaga. ¿Cómo estáis? Muy bien. Hugo, ya sabéis que lo podéis seguir en Twitter en Hugo a Canete, y tanto a Hugo como a Javier Beramendi pues también los podéis encontrar en delaguerra.net. Y yo, este humilde presentador, pues yo soy Gojix, y me podéis encontrar en Twitter en Gojix_Alduero y en elguaridadeGojix.com. Y si queréis escribirnos o consultarnos, hacer cualquier tipo de comentario sobre el podcast o cualquiera de los programas, podéis seguirnos en Twitter en @histocast, en nuestra página de Facebook también, y en el correo histocast.podcast@gmail.com. y nada, pues vamos a lanzarnos directamente a esas bolas de partido, a esos match balls, que podríamos denominar, que a mí realmente me apasiona, porque siempre he dicho que Dios, a lo mejor esto es un poco atrevido, ¿no? Pero Dios puso a una persona incompetente a manejar el ejército más potente de ese momento, o por lo menos el dominante en una parte de la guerra, aunque hizo muchas maldades. Entonces eso hizo que un montón de situaciones se salvaran simplemente por decisiones absolutamente políticas, no estrictamente militares. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, yo creo que ahora, con la perspectiva de los años, quizá pensemos que el ejército alemán de aquel momento era el ejército más importante. Yo diría que sí, que no. Yo diría que sí en algunos aspectos. Por ejemplo, estaba muy avanzado en aviación, no estaba tan avanzado como pensamos en el arma acorazada. Sí era muy bueno desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de doctrinal y de combinación de armas. Yo recuerdo haber leído que justo cuando acabaron la campaña de Polonia estaban muy asustados porque apenas tenían tropas en el oeste, y si Francia e Inglaterra hubieran desencadenado una ofensiva para esa época, hubiera tenido muchos problemas Alemania, porque la famosa línea defensiva que habían construido enfrente de la línea Maginot prácticamente era fruto de la propaganda. Y no las tenían todas consigo. Luego ya veremos más adelante la serie de sorpresas con las que se encontraron. Bueno,
esas sorpresas finalmente pues que se encontraron, pero al final los que realmente esa propaganda que mostraron los nazis o la Alemania nazi funcionó y tomaron la iniciativa a ellos y permitió realmente darle la vuelta a la tortilla en una jugada rápida, maestra, y envolver a los ejércitos aliados, al francés y al inglés. Y hay una controversia en la cual se dice que no tomaron Dunkerque. ¿Qué es cierto en esto? Porque los ejércitos aliados ingleses y no sé si vosotros me corregís, y los franceses también cogieron y escaparon por Dunkerque porque Hitler dio orden de no tomar Dunkerque. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Javi, ¿qué puedes decirnos de todo esto? A ver, bueno, lo de la orden de no tomar Dunkerque es un tanto legendaria. Lo que hay es una orden de parada a las fuerzas acorazadas. Uh-huh. Es decir, cuando, digamos, las 7 divisiones Panzer del grupo de objetos A, que rompen el frente francés en Sedan, se meten hasta el mar y giran hacia el norte, digamos, atacando a lo que es la bolsa de las fuerzas franco-británicas que quedan en el norte, franco-británicas y belgas, que tendemos a olvidarlos, pero ahí estaban los belgas partiéndose el pecho como el que más, pues son envueltas un poco de espaldas al mar, al Canal de la Mancha, en la zona de Dunkerque. Lo que sucede el día 23, el que toma la iniciativa sobre esto el 23 de mayo es el general von Kleist, que manda uno de los estos grupos acorazados, que considerando que las fuerzas acorazadas están muy alejadas, las divisiones acorazadas están muy alejadas unas de otras, ordena que se detengan para que se reagrupen. Y esta orden es automáticamente aprovechada por von Rundstedt para, digamos, dar una primera orden de parada de las fuerzas acorazadas ante lo que pueda pasar. A partir de ahí, pues hay una discusión, porque Halder y Brauchitsch, que son los máximos jefes de ejército alemán en ese momento, están totalmente en contra de esta orden, de esta decisión, y la anulan. Es decir, pasan por encima de von Rundstedt, que es subordinado suyo, y anulan la orden. Uh-huh. Lo que sucede es que en el momento en que ellos anulan la orden y Hitler está en la zona, pues decide que no, que el que tiene que tener la razón es el mando sobre el terreno, y consecuentemente pone la decisión de anular esa orden en manos de von Rundstedt, hasta el punto que Brauchitsch tiene que desplazarse al cuartel general de su inferior a pedirle que por favor ponga en marcha las fuerzas acorazadas, ¿no? Sí. Esa es un poco la intervención de Hitler en el asunto. Uh-huh. O sea que finalmente lo que hace es desautorizar a los superiores. Sí, realmente lo que Hitler hace es llevar la contraria a sus jefes de ejército, efectivamente. Uh-huh. Bueno, Jesús, yo es que también, bueno, aquí se ha oído de todo, incluso antes fuera de micro comentábamos de 8 razones que se alegan por las que el ejército alemán no toma Dunkerque. Hay una de las razones, bueno, que es más legendaria todavía, que es la afiliación de Hitler por los anglosajones, que realmente los admiraba. No sé qué penséis que hay de cierto en todo esto. Si yo creo que hay razones que eran mucho más técnicas, más militares que una razón política, casi sentimental de eso. ¿Qué piensas, Jesús, de ello? No, yo lo que quería comentar era precisamente eso, que las malas lenguas dicen que no solamente se trató de una razón, como ha dicho Javier, de que el mando militar sobre el terreno tuviera que tomar la decisión porque se suponía que era el que mejor conocía el estado de las tropas y las posibilidades de éxito, sino que de hecho von Rundstedt de los juicios de Nuremberg aseguró que Hitler apoyó esa decisión por la sencilla razón de que aún albergaba la esperanza de llegar a un tipo de acuerdo de armisticio con el Reino Unido,
y no quería que la derrota en Dunkerque, que el número de prisioneros fuera humillante para el Reino Unido. Entonces, para evitar eso, para, digamos, dejarles una puerta abierta que permitiera una salida más o menos honrosa, no forzó la situación de la toma de Dunkerque, lo cual al fin y a la postre supuso una auténtica match ball, que es de lo que trata el programa de hoy, ¿no? Hugo, ¿tu opinión sobre ello? Pues yo siempre, a mí me gusta siempre ponerme desde el punto de vista del alemán de 1940, porque muchas veces vemos esto como, pues ya con la perspectiva, y claro, si con la vista de un alemán de 1940, imaginaros, vienen de una campaña de Blitzkrieg en Polonia, que no se esperaban que desencadenara una guerra, que sin embargo la desencadenó, y entonces un primer paso sería: parece que lo que hacemos lo hacemos bien, pero ojo, porque es que ahora nos va a tocar pelearnos con Francia y con Inglaterra. Temerosos empiezan esa campaña de mayo de 1940 y de repente ven que les funciona y que les está yendo muy bien contra dos superpesos pesados, y entonces diría yo que empieza a haber cierta euforia, pero cierta euforia también con cierto miedo, porque están teniendo un éxito tan arrollador que yo creo que incluso ellos mismos tenían que recelar de eso. Están estirando mucho sus líneas de aprovisionamiento. Han hecho una penetración, obviamente, desde la Ardenas, y están rodeando por el sur a todo el frente aliado, pero es que los ejércitos siguen estando enteros. Yo supongo que algún miedo, no en los tácticos, por supuesto, o sea, Rommel con su división fantasma y los jefes de cuerpo, pues gente cuya característica es la cometividad, pero a nivel de cuartel general yo pienso que siempre tuvo que haber un resquemor a decir: todo va yendo muy bien, pero no nos confiemos. Sí. No vaya a ser que en una de estas se reorganizan o nos cortan la retaguardia o nos cortan la retirada, porque no contábamos con que esto fuera tan rápido, y todo lo que hemos ganado pues de repente se va a curar en un momento. A lo mejor algo de eso también había en la mente de esos alemanes de 1940 para que decidieran ralentizar. Es una opinión, es un poco una perspectiva, ¿no? Pero obviamente yo creo que influyeron varias cosas, no una sola, sino que yo creo que la parada de los Panzer a las puertas de Dunkerque fueron fruto de varias consecuencias. Ahora que le doy paso a Beramendi, y ya de paso me contesta esta pregunta: ¿realmente era un match ball? Es decir, si hubieran acabado con los ejércitos, no hace falta exterminarlos, pero rendido esos ejércitos que estaban ahí embolsados, ¿se hubiera acabado el frente occidental? Beramendi, todo tuyo. Voy un poco por partes, si quieres. Les llevo la contraria a mis compañeros un poco y luego te contesto otro poco. Exactamente, que os estoy metiendo un poco el dedo en el ojo. Venga. Bueno, con respecto un poco, es cierto, a la intención de Hitler de perdonar a los ingleses, sí es cierto que tenía cierta admiración por Inglaterra. Digamos que en sus teorías, además, el anglosajón era un pueblo hermano, en fin, este tipo de cosas. Y siempre fue, durante todos estos primeros compases de la guerra, una de las grandes ambiciones de Hitler es llegar a una paz con Inglaterra. El problema es que Hitler también sabe muy bien que a quien tiene enfrente desde mayo es a Churchill. Y Churchill, digamos que su actividad política en contra de, digamos, vigilando siempre, amenazando del peligro alemán, era bien conocida. Por otro lado, esta intención de permitir que escapen los ingleses no casa con la orden que da la Luftwaffe de bombardear la playa todo lo que pueda. Es decir, hay que tener en cuenta que sobre las playas de Dunkerque tiene lugar uno de los primeros éxitos, sí es cierto que no completos, pero sí bastante importantes, de la RAF, cuando consigue establecer un paraguas aéreo bastante importante para evitar que la Luftwaffe machaque las playas. Imaginemos colas de gente por las playas totalmente a descubierto, machacados por los Stuka. Es decir, aquello hubiera podido ser una auténtica carnicería, y es la orden que Hitler da a la Luftwaffe. Es decir, entonces casa mal esa intención de permitirles escapar con promover una serie de bombardeos, una serie de ataques de bombardeos que pueden causar unas bajas espantosas. No, es incoherente.
Entonces, yo creo que esto, aparte del hecho de que es anti-clausewitziano, con perdón por la expresión, porque realmente Clausewitz lo dice, uno de los objetivos de las operaciones militares es acabar con el ejército enemigo, es decir, no permitir que se marche. Claro. Son 215.000 ingleses los que reembarcan en Dunkerque. Con 215.000 soldados menos, Inglaterra está prácticamente acabada la guerra. Y si tenemos en cuenta que a partir del 44 Inglaterra tuvo problemas de personal y tuvo que empezar a disolver divisiones, pues imaginémonos con 215.000 soldados menos. Entonces, ahí paso un poco, si quieres, a contestar a tu pregunta. Sí puede ser un punto de partido, no inmediato. Yo creo que no inmediato, porque de hecho las tropas inglesas que luchan en África no son las mismas que reembarcan en Dunkerque al principio, sobre todo que pues Inglaterra siempre hubiera tenido el recurso de apretar mucho más a las colonias, a los dominios, a los países de la Commonwealth, para que mandaran tropas, es decir, desde Australia, desde la India, desde Nueva Zelanda, desde Canadá, desde Sudáfrica. O sea, había una reserva de potencial humano importante. Pero bueno, hubiera puesto a Inglaterra en un aprieto muy grave. Y si hubiera ofrecido unas condiciones de paz medianamente aceptables, pues Churchill no las hubiera aceptado casi con toda seguridad, pero probablemente se hubiera enfrentado al Parlamento, a una moción de censura, o al equivalente que tuvieran ellos los británicos en ese momento, y se hubiera perdido el poder a manos de Halifax, o me parece que había otro grupo de políticos que estaban más a favor de llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, yo conectando con lo que he dicho antes, puede tener algún tipo de lógica, si cabe, el parar y asegurar las tropas terrestres, y para no perdonar del todo al enemigo, hostigar desde el aire. Sí, o sea, por hacerlo por orden, pero sí es cierto que no tiene sentido dar la orden de exterminar al ejército enemigo y es decir, no sé, si yo hubiera estado en esa posición, hubiera intentado hostigarles todo lo posible. Si no puedo por arriba, y lo intento por abajo, no sé, yo creo que lo podían haber hecho de esa manera. No sé cómo lo veis. Jesús, ¿querías decir? ¿A comentar algo? Sí, el hecho de comentabas, le preguntabas a si el hecho de no permitir o de que las tropas inglesas pudieran haber escapado en Dunkerque podía haber sido un match, ¿no? Sí. Yo creo que en ese aspecto es evidente, precisamente por lo que decía Javi, un ejército al que le quitas 215.000 hombres así de buenas a primeras, es un ejército al que dejas bastante mermado. O sea, es un ejército al que dejas prácticamente sin capacidad de reacción. O sea, eso sin tener en cuenta, estamos hablando de intérpretes, pero es que también embarcaron otros 100 y pico mil soldados entre franceses y belgas. Y yo creo que fue, si no el mayor, uno de los mayores errores de toda la Segunda Guerra Mundial, el permitir el que 300 y pico mil soldados de distintos ejércitos se marcharan, no airosos, pero sí consiguieron reembarcar y volver a combatir. Pues un error de bulto. Bueno, yo antes de dar paso a Hugo y a Beramendi, quería hacer referencia. A mí me recuerda mucho la situación a cuando Aníbal está a las puertas de Roma y no se atreve a entrar. Hugo, Beramendi, ¿qué queréis comentar? Sí, bueno, no, yo lo que quería decir es que tengo entendido que de una mayoría importante de esos soldados franceses que son reembarcados hacia Inglaterra, luego volvieron. Eso no sé si Beramendi me lo puede confirmar. Por Cherburgo. La mayoría pasaron rápidamente por Inglaterra. También parte de los soldados británicos fueron reenviados al continente. Lo que pasa es que unos pocos en Cherburgo, si no me acuerdo mal, y otros en los puertos bretones, en Brest y en Lorient.
volvieron a desembarcar algunos de ellos. No hay que olvidar que, por ejemplo, la 51 División de Infantería Británica seguía en Francia, que de hecho es la que luego va a ser despedazada por Rommel cerca de la costa, en las costas normandas. Pero sí, fueron reenviados los franceses todos. Y luego hay otro aspecto, al margen del capital humano que se salva. Yo no sé hasta qué punto, y eso podríamos debatirlo, realmente era lo que marcaba la diferencia, porque una vez que esos soldados llegan a Inglaterra, carecen prácticamente de todo tipo de material. Se lo han dejado todo en las playas. Las reservas de municiones y de armamento en Inglaterra son ínfimas, o sea, es que ni siquiera había para rearmarlo. Con lo cual, sí es cierto que con 200.000 soldados pueden montar un buen contingente de ejército a medio plazo, pero si realmente hubiera seguido el momentum alemán, en 1940 no lo hubieran podido parar ni con esos 200.000 ni con... Digo, suponiendo que los soldados alemanes se hubieran plantado en las playas de Dover, porque es que no había armamento para dotarlos, aparte de por ejemplo, los 100 Matildas nuevos que se quedan en las vías del tren, en la estación no sé si era en Dunkerque o así, pero se queda la fuerza de tanque en Inglaterra se queda con 200, creo, y de un tipo obsoleto. Beramendi, ¿quería comentar algo de ello? Sí, un poco lo que comentaba Hugo. Ciertamente son efectivamente soldados desarmados. Lo que pasa es que yo creo que hay dos bazas. Primero, son soldados que han vuelto a casa. Eso para la moral de un país es importantísimo. Para saber que pues tus maridos, tus hijos, tus familiares, en fin, que la fuerza está de vuelta, yo creo que siempre es un subidón de moral. Aunque, como bien dijo Churchill, no se ganan las guerras con retiradas, sí es cierto que aquello fue calificado como un milagro. Sí. Por otro lado, durante el tiempo que se pueda tardar en rearmar a estas fuerzas, el Reino Unido sigue teniendo su arma principal. Su arma principal es la Royal Navy. Sí. Y para empezar, digamos que una de las grandes diferencias estratégicas que tienen los dos aliados, Francia y el Reino Unido, es que Francia está luchando en su última línea de defensa y el Reino Unido en la penúltima, ¿no? Que es una de las cosas que va a provocar, bueno, luego toda una serie de desentendimientos que ha provocado, antes del reembarque de Dunkerque, una serie de desentendimientos entre los dos aliados. Pero claro, el Reino Unido puede retirarse y es lo que hace. Y bueno, pues ellos tienen la Royal Navy, que es capaz de controlar el canal. Se enfrentan a una Luftwaffe que no está preparada aún, lo estará más adelante en la guerra, pero aún no está preparada para atacar objetivos navales. Aunque bueno, suponemos que la precisión de un Stuka, pues sobre un acorazado, si se utilizaban los suficientes, pues debían de ser capaces de hundirlo con cierta rapidez. Pero bueno, para eso está la Fuerza Aérea, la RAF, que también puede tener sobre el canal una aparición importantísima, como la que hace sobre Dunkerque, de hecho. Entonces, bueno, cruzar era una maniobra poco evidente, y yo creo que ahí los alemanes fueron bastante sabios al darse cuenta ya en septiembre de que no estaban preparados para desencadenar la Operación León Marino, que era la de invasión de Inglaterra. Al contrario de lo que nos suelen decir en los documentales, que dicen, no, la León Marino ya se iban a echar sobre Inglaterra. Bueno, pues no es nada, no había ninguna posibilidad prácticamente. Si se analiza bien, la posibilidad de cruzar el canal tropa alemana era prácticamente cero. A mí, si me permitís un inciso, no es tanto el cruce de las tropas del canal, es que yo creo que todos estos documentales y toda esta visión que tenemos de la guerra olvida un elemento importantísimo, que es el logístico. Es decir, las tropas a lo mejor las puedes cruzar en 48 horas, lo que pasa es que les tienes que mandar comida, bala, munición, gasolina, y todo esto es mantener una cadena logística constante. Es decir, a lo mejor se puede hacer cruzar eso se llama dominio aéreo y naval del canal. Sí. Que es lo que no tenían los alemanes. Claro, exactamente. Es que se estaban enfrentando a la que en aquel momento, y hasta acabar la Segunda Guerra Mundial, era la mejor marina del mundo, que era la Royal Navy. O sea, es que no tenían nada que hacer. O sea, o conseguían un dominio absoluto, pues eso, hundiendo, destrozando la Royal Navy, o que eso ya lo veremos un poquito más adelante, o era imposible que pudieran invadir a Inglaterra por vía marítima, más que nada por lo que dice
Javier, o sea, es que no es solamente poner allí a los soldados, es que una vez que los soldados están allí necesitan balas para disparar. Y si no tienes una cadena de suministros que te la mantenga abierto, tú me dirás cómo lo haces. Bueno, pues vamos a... Bueno, Beramendi tenía una última teoría que quería comentar. Hay una teoría muy interesante sobre los motivos del parón de Hitler, que es la que cita Karl-Heinz Frieser en su Mito de la Blitzkrieg, un libro que, personalmente me parece de referencia sobre esta campaña. Y es que, digamos que después de haber analizado un poco todos los motivos objetivos, entra un motivo mucho más subjetivo para explicar este parón de las fuerzas acorazadas alemanas. Insisto, de las fuerzas acorazadas, no de las de infantería. Y este motivo que cita es que Hitler, pues después de haber participado en la campaña a la hora de aprobar el plan definitivo, pues no vuelve a tener ningún tipo de intervención. Y Hitler, como Führer, es tanto un jefe militar como un jefe político, ¿no? Y en esta campaña, pues Hitler no ejerce como jefe militar. Es decir, sus generales se lo organizan todos, se lo montan, obtienen la victoria. Y lo que Frieser viene a explicar es que, pues se sintió ninguneado, se sintió dejado de lado y decidió que de alguna manera tenía que intervenir. Y entonces aprovecha un poco esta diferencia que hemos comentado al principio entre Brauchitsch y Halder por un lado y von Rundstedt por otro para marcar su sello a la campaña, ¿no? Esto, pues unido a que Göring hizo grandes declaraciones en el sentido de que la Luftwaffe era capaz de acabar ella sola con los enemigos cercados. No olvidemos además, apostillo, que la Luftwaffe era el arma nazi, era el arma nacionalsocialista. Es decir, si el ejército tenía sus tradiciones y la marina también, la Luftwaffe no, era de creación reciente y era una creación del régimen. Pues todo esto debió de parecerle muy, muy, muy atrayente a nivel subjetivo y entonces decidió pues echar fuera a estos generales del ejército que no le habían permitido intervenir él para hacerse con la victoria y cedérsela al arma favorita en ese momento del régimen. Jesús, querías añadir algo. Y que respecto a lo que decía Javier de las unidades favoritas, otra de las teorías apunta a que Hitler pues tenía cierta predilección por una unidad, la SS Leibstandarte Adolf Hitler, que en un principio era básicamente una especie de guardia pretoriana, y que si paró el avance fue también para darle tiempo a esta unidad blindada a que llegara digamos a Dunkerque y fuera ella la que tomara la ciudad, para así restarle digamos algo de mérito a lo que eran las unidades de la Wehrmacht. Nos apunta a Beramendi que era motorizada. Yo tenía entendido que era blindada. Beramendi. La Leibstandarte se blindó posteriormente, durante la campaña Rusia. Aparece se crea como regimiento. De hecho, me parece que en ese momento es todavía un regimiento. No llega me parece que no llega a brigada. Creo que es todavía un regimiento. Y bueno, pues sí, efectivamente estaba en el frente, estaba incluso entre las unidades Panzer, pero no estaba excesivamente cerca de la costa. De hecho, me parece que es Los Panzers de la Guardia Negra de Jean Mabir, el libro que cuenta un poquito, por lo menos la referencia que yo tengo sobre estas acciones. Y sí es cierto que la Leibstandarte se saltó un poco la orden de alto, es decir, cruzó el canal de la y tomó algunas posiciones al otro lado, una pequeña cabeza de puente, mientras se suponía que tenían que estar parados. Pero bueno, ellos tenían una especie de bula, en ese sentido tiene mucha razón Jesús, eran una unidad mimada. Bueno, pues nada, vamos a pasar a otro. El caso es que al final se salvaron los franceses, ingleses y los belgas. Cruzaron el canal y se pusieron a salvo. Ahora vamos a pasar a otro matchball que está muy unido a este matchball de la batalla de Dunkerque, que es la propia batalla de Inglaterra, en donde ya se parte de la pana directamente las armas aéreas, la Luftwaffe y la RAF, la Royal Air Force, y nada, pues Hugo nos iba a introducir en el tema. Sí, pues vamos justo ya detrás de Dunkerque. De hecho, es curioso porque hay un
un piloto alemán que luego sería general, Kreipe, que era jefe de operaciones de la tercera flota aérea, que decía que él comenzó a notar que la resistencia de Inglaterra iba a ser a ultranza precisamente en las playas de Dunkerque, porque él era piloto de bombardero, pilotaba creo que era el Junkers 88, y en unas cuantas misiones que tuvo sobre las playas, creo que el ala, que estaba formada por 23 aviones, en 2 días o así ya los ingleses habían dejado a 2 o 3 fuera de combate, y que él tuvo la sensación, él que se manejaba también por los cuarteles generales, tuvo la sensación de que había falsa euforia, lo que yo me he referido antes. La campaña de mayo francesa empieza con éxito inesperado, y cuando ya llegamos a esa altura y Dunkerque ya está evacuada y ahora lo que está enfrente del canal Inglaterra, él cuenta que en los cuarteles generales empieza a notar que ya hay cierta euforia y empiezan a verse las cosas de otra manera, cuando él todavía estaba volando y estaba en contacto directo con la realidad y estaba viendo que las cosas no eran ni mucho menos como en la altura se pensaba. Dicho esto, me gustaría leer un párrafo que es el primer párrafo con la que empieza la directiva de Hitler que contiene la operación León Marino, la SIGLU, para que veáis que no había nada planeado. Yo creo que ellos llegaron a las costas del canal y dijeron, y ahora toca Inglaterra, ¿no? Y ahora cómo le metemos mano a Inglaterra, no había nada previsto. Fijaros cómo empieza la directiva. Hitler al OKW. Como Inglaterra, a pesar de su desesperada situación militar, se muestra reacia a llegar a un compromiso, he decidido comenzar los preparativos para la invasión de Inglaterra, que, llegado el caso, deberá ser llevada a cabo. El objetivo es evitar que Inglaterra sea utilizada como una base desde la cual pueda continuar la guerra contra Alemania. Los preparativos para esta empresa deberán estar completos hacia mediados de agosto. Sigue, ¿no? Esto lo emite Hitler el día 16 de julio. Con esto os pongo en bandeja la primera base para someter a debate. Fijaros que el 16 de julio se están planteando invadir Inglaterra a mediados del mes siguiente. En un mes de preparación. ¿Qué pasa con la Luftwaffe? ¿Qué pasa con el ejército? ¿Qué pasa con la Marina? No hay absolutamente nada. Es que ni siquiera estaba previsto en los planes estratégicos que se pudiera llevar a cabo una operación aerotransportada, una operación anfibia para conquistar una isla país. Por orden. ¿Has dicho la fecha? ¿Qué fecha era? ¿Junio? 16 de julio. ¿Y querían invadir? Mediados de agosto. En mediados de agosto. Bien. Sí. Y no tenían ningún plan previo, es decir, han ido a la guerra, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No, claro, están recién salidos de la guerra de Francia, que están todavía los alemanes, pues no se lo creen prácticamente porque el éxito ha sido fulgurante. No creo que de hecho no había nada previsto, porque pues ponen rápidamente a las tropas a hacer ejercicios de desembarco, empiezan a aglutinar barcos, barcazas y todo lo que se les pone por delante, pero claro, la Kriegsmarine, la marina alemana es una marina minúscula, no tiene nada que hacer contra la flota británica. Además, en la campaña de Noruega unos meses antes ha perdido 2 cruceros y 10 destructores que hubieran sido vitales para el control del estrecho. Los submarinos que tienen en esa época son unos submarinos todavía muy rudimentarios, que no están preparados para operar en unas aguas tan estrechas y tan poco profundas, con lo cual ni siquiera lo único que pueden hacer, y lo que empiezan a hacer al principio, es intentar establecer el dominio el dominio aéreo de los cielos del canal, atacando a la flota mercante, pero es que es lo único que se puede hacer. Y entonces sale Hitler con la directiva que regula la operación León Marino, diciendo que en un mes tendrá que estar todo preparado para que se lleve a cabo la invasión. Bueno, no sé, yo pongo ahí ese elemento para el debate porque me parece interesantísimo. Ahí se ve que no tiene ni pie ni cabeza y realmente no tenía bases tácticas ni estratégicas, me parece a mí. Hay una cita de Sun Tzu que a mí me encanta, que dice que
los que van a la guerra, hay los perdedores van primero a la guerra y después intentan ganarla, y los ganadores primero la ganan y después van a la guerra. Y este es un claro caso en los cuales no tenían ningún plan establecido de lo que podía suceder o de qué es lo que tenían que hacer en el supuesto de que, porque esta situación podía darse perfectamente, de que tuvieran que invadir Inglaterra directamente. No sé cómo lo veis vosotros. Y luego hay un dato que ha dado Beramendi, que es que a finales de mayo la Luftwaffe había perdido 1 millar de aviones y tenían unos 800 irrecuperables, y luego tenían ahí estaban al 30 o 50%. Eso en mayo, y luego querían entrar en julio, en agosto querían entrar directamente a invadir Inglaterra. ¿No sé, ¿es correcto todo esto que he comentado? Sí, vamos a ver, puntualizo, porque hay que distinguir, digamos, entre aviones operativos y los aviones que cuentan una fuerza aérea en total. Es decir, todas las fuerzas aéreas pues tienen un montón de aviones que están en situación de reparación, que están sin piloto, en fin, todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso decía, bueno, antes son 1 millar de aviones los que se han perdido, 800 de ellos por completo, hay otros 200 que están en proceso de reparación. Pasa mucho como también con las estadísticas de blindados. Es decir, una unidad que tiene 40 blindados operativos puede tener otros 45 en taller. Digamos que siempre hay una rotación. Y efectivamente, en comparación con los efectivos operativos iniciales de la campaña, a la Luftwaffe pues le quedan el 30 o entre el 30 y el 50, depende de las unidades, de los aviones con las que habían empezado, digamos, el 10 de mayo. Uh-huh. Es una campaña muy dura para la Luftwaffe, porque la verdad es que no paran. Uh-huh. Jesús, ¿querías comentar algo? No estabas hablando de si realmente tenían esas fuerzas al principio de la campaña de Inglaterra, lo cual supone realmente un milagro siquiera que plantaran batalla. A ver, efectivamente, lo que quería comentaros es que en el anterior Histocast hablábamos de elementos que en un momento dado marcaron la diferencia, ¿vale? Bien fuera por un cambio de táctica, la introducción de un arma y demás. Pues aquí justamente yo creo que la batalla de Inglaterra, si hubo algo que marcara la diferencia, fue precisamente el que los ingleses contaban con un elemento que los alemanes no tenían, que no era ni más ni menos algo que hoy nos parece tan normal para el tema de la aviación, como es el radar, que les permitió a los ingleses el hecho de, contando con una fuerza menor, porque la RAF no era, mientras que la Royal Navy era muy superior a la Marina alemana, la RAF era bastante inferior a la Luftwaffe, pero el hecho de contar con el radar les permitía el hecho de detectar con anticipación los ataques, puesto que prácticamente en el momento en que los bombarderos o los cazas se agrupaban en el lado francés del canal para hacer cualquier tipo de incursión, eran detectados. Al ser detectados les permitía el contar con una capacidad de reacción mucho mayor que si no hubieran tenido, y poder plantar y organizar una defensa en condiciones. Literalmente plantar batalla, lo que se dice plantar batalla, claro. Porque si están en tierra no puedes hacer prácticamente nada, así de claro. Es mucho más fácil derribar un avión que está en tierra que un avión que está volando. O sea que un avión que está en tierra te plantas encima del aeródromo, castigas el aeródromo, y si no destrozas los aviones que no destrozas, por lo menos los dejas en tierra porque revientas las pistas. O sea, tú me dirás si no es mucho más fácil. Con esto vamos a entrar directamente a la parte otra vez política, que se dice también, se comenta mucho sobre ello, que es hay un momento en la batalla de Inglaterra que las cosas están más o menos igualadas, por lo menos ese es
el saber popular, o por lo menos lo que nos han enseñado a todos, o lo que van enseñando por ahí, en el cual se castigan aeródromos, se castigan puestos de defensa, se castigan fábricas, y Hitler da la orden de bombardear ciudades, distrayendo la atención, distrayendo los esfuerzos de los objetivos puramente militares. Se dice que eso fue decisivo a la hora de terminar la batalla de Inglaterra para un lado o para el otro, y perder esa bola de partido. ¿Qué opinas de ellos? A ver quién se atreve. Hugo me dice que alto. A ver, Hugo. Sí, no, lo digo porque vamos a tratar un poco con orden la batalla de Inglaterra, porque la batalla de Inglaterra son 3 batallas en una, que se alargan en el tiempo. Entonces digamos que la primera fase de la batalla de Inglaterra, cuando los alemanes todavía no saben exactamente qué hacer, porque no ven la manera de perseguir al ejército derrotado, la primera directriz que le dan a la Luftwaffe es, como he dicho antes, controlar el cielo del canal y atacar y hundir a todo barco mercante aliado que navegue por allí. Y ahí es donde se tropieza la Luftwaffe con la primera de sus carencias, porque la Luftwaffe, pese a ser una excelente arma de guerra, estaba diseñada para unas cosas muy concretas, como era la guerra de ruptura, la Blitzkrieg, pero claro, cuando la sacaba de esos cometidos, pues tecnológicamente no daba el do de pecho. En esta primera fase prácticamente se ponen a atacar barcos sin tener capacidad para atacar barcos. Los atacan con Stuka, no tienen armamento que fuera capaz de atravesar el blindaje de los barcos de guerra. Las tripulaciones no están entrenadas en ataque naval, es decir, se ponen a intentar controlar un cielo sobre el mar sin estar preparados para ello. Luego viene una segunda fase sobre la que ya has hablado tú y sobre la que podemos hablar más tiempo, que es que una vez que logra establecerse al menos un dominio de los cielos del canal, pues entonces pasamos a una segunda fase en la cual empiezan a atacarse y se ponen prioridades. Los objetivos prioritarios pues serían destruir a la RAF, y para ello pues los objetivos asignados eran destruir sus instalaciones y su centro de entrenamiento. Luego objetivos secundarios serían fábricas de municiones y de aviones, y en tercer lugar pues seguiría estando el tráfico mercante en el canal. Aquí también, una vez que ya estamos atacando a la RAF en suelo inglés, pues también hay una carencia muy importante de la Luftwaffe, que es que su principal avión de caza, el Messerschmitt 109, el Bf-109, pese a ser un avión fantástico, muy bueno, tenía un talón de Aquiles, que era que no podía estar volando más de 10 minutos sobre el cielo inglés, porque tenía una autonomía muy reducida. Con lo cual, claro, es que prácticamente no le daba tiempo ni a luchar. Atacaba y se iba. Exactamente, no podía mantener ni siquiera escolta de bombarderos ni nada. Y luego, en una tercera fase, la tercera fase se llama la Blitz, y ya consiste más bien en bombardeos a ciudades, bombardeos nocturnos, que se alarga hasta mayo del año siguiente, hasta mayo de 1941. Y ahí también se pone de manifiesto otra carencia tecnológica de la Luftwaffe, porque no estaba preparada para eso. Es decir, los aviones de bombardeo alemanes no son aviones de bombardeo estratégicos, son aviones de bombardeo táctico. Entonces son casi todos, o todos son bimotores, el Heinkel 111, el Dornier 17 y el Ju 88, que son los más usuales. Pues son aviones medios que tienen una carga de bomba bastante reducida, tienen un armamento defensivo también bastante reducido, y que no sirven para hacer bombardeos de alfombra. De hecho, los pilotos piden constantemente el desarrollo de un avión cuatrimotor que tenga un radio de acción de 1200 millas y pueda volar a un techo de 30.000 pies para escapar de la defensa antiaérea.
Beramendi mencionaba un tipo de avión. Sí, no, el Junkers 88, el que comentaba Hugo. Sí, hombre, yo a lo que decías al principio, puntualizar que cuando se hace el cambio de esta segunda a esta tercera fase, no están empatados. Me parece que en ese momento la RAF está en aprietos muy, muy serios. O sea, tienen un importante porcentaje de sus aeródromos inutilizados. La industria aeronáutica también lo está pasando muy mal. No tienen aviones, es decir, está en una situación bastante difícil, hasta el punto de que se puede llegar a decir que la Luftwaffe en ese momento tiene posibilidades de ganar. Por lo visto el incidente, no se sabe si por error o maliciosamente, es que un grupo de bombarderos ingleses soltó sus bombas sobre Berlín y entonces se produjo el cambio de objetivo que ha comentado Hugo, ¿no? De atacar a la RAF se pasó a atacar a la población, al bombardeo de terror, y ahí digamos que se permitió que la Fuerza Aérea Británica recuperara fuelle y los impulsara finalmente en el cielo. ¿Por qué cogen y cambian el objetivo? Bueno, ¿lo decís vosotros o lo digo yo? ¿Qué preferís? Además, por lo que acabas de mencionar, porque Hitler creo que había jurado o había prometido al pueblo alemán que jamás se bombardearía una ciudad alemana más, porque ya había sufrido bombardeos en la Primera Guerra Mundial, y había prometido que eso jamás volvería a suceder. Entonces, como esa situación se había incumplido, pues ordenó, eso es lo que dicen, ¿no? Pues, o sea, aquí Jesús, Javi, ¿qué tenéis que decir? Jesús, cuéntanos. A ver, bueno, pues por un lado, refrendar lo que decía Javier. Hubo un momento en que los ingleses escondieron los aviones en pajares y crearon aeródromos de goma, ¿sabes? O sea, que en un principio lo que era la RAF estaba realmente bajo mínimos, porque incluso llegó a tener ya no solamente falta de aviones, sino falta de pilotos. Lo que pasa es que yo tengo entendido que precisamente el cambio fue al revés. O sea, el bombardeo de Berlín, según tengo yo entendido, fue una represalia, además en una fecha bastante bien elegida, por el bombardeo que había sufrido Londres. Se piensa que por error, puesto que Hitler había dicho que Londres no debía ser tocada, la quería, digamos, enterita para él. Y después de que sufriera este bombardeo, Churchill decide bombardear como represalia, más que nada un hecho casi, pues eso, meramente para subir la moral o como lo quieras llamar, bombardear Berlín. Pero no lo bombardea un día cualquiera, lo bombardea el día en que están reunidos con los rusos para intentar convencerles de que el tema de Inglaterra se va a resolver fácil, que Alemania va a tener una victoria fácil sobre ellos y tal. Y bueno, hasta el punto de que el representante ruso le dice, bueno, pues si los ingleses no tienen nada que hacer, pues estamos teniendo esta reunión en un refugio antiaéreo, ¿no? Y después lo que hizo Hitler fue tomar represalias. Sí, después ya dijo, claro. Yo lo que había visto es que pero en realidad lo que hay es un efecto increciendo, porque todavía cuando los objetivos eran bombardear instalaciones fabriles, etcétera, se estuvieron bombardeando ya de noche, porque era finales de septiembre cuando los pilotos de bombarderos presionan hasta tal punto con sus exigencias de pilotar de noche, porque es que los estaban barriendo de los cielos. Pues precisamente ahí es donde está el fallo. Hay alguna tripulación que se pierde, pero porque estaban bombardeando los arrabales de Londres, las instalaciones fabriles. Claro. No Londres, sino los alrededores de Londres. Lo que pasa es que también en los meses de octubre y noviembre los ingleses bombardean el puerto de Wilhelmshaven, que era una base naval muy importante. No sé si se dice así porque no hablo alemán. Habían bombardeado también Colonia, Hamburgo, Bremen, parte de la cuenca del Ruhr. Hubo varias declaraciones por parte de ambos líderes, Hitler y Churchill, sobre amenazándose mutuamente.
si me ha bombardeado Colonia, esto no va a quedar así. Y es justo en Navidad, alrededor de Navidad, ya a finales de año, cuando eso se desencadena ya en una decisión estratégica de bombardear ciudades, y no solamente Londres, sino todas las ciudades de Inglaterra. Entonces ya se convierte en algo sistemático, que es lo que se llama la Blitz, que son los bombardeos nocturnos, que los visitarán cada noche pues hasta prácticamente el mes de mayo. Pero ahí ya la batalla de Inglaterra, normalmente se habla de esta como la tercera fase de la batalla de Inglaterra, pero realmente esta campaña de bombardeos ya no tenía realmente como misión la invasión de Inglaterra, porque la invasión de Inglaterra se pospone definitivamente en octubre del 40, cuando ya se dan cuenta realmente de que no hay nada que hacer. Bueno, vosotros finalmente ahora voy a dar paso a Jesús. ¿Consideraríais que esto realmente pudo haber sido un match ball? Imaginaos ese momento en el cual lo estaban pasando tan mal los ingleses, y que al final se pasa esa tercera fase de la batalla de Inglaterra. ¿Realmente era un match ball o no llegó a serlo? ¿Qué opinas, Jesús? Y después paso con Javi. Pues yo creo que el hecho de la batalla de Inglaterra, hombre, fue importante, fue decisivo, pero yo no estoy tan seguro de que lo hubiera llegado a ser un match ball. A mí me parece mucho más decisivo el hecho de Dunkerque que la batalla de Inglaterra, entendiéndola en su conjunto, precisamente por lo que hemos hablado antes. Inglaterra seguía teniendo la Royal Navy, y el hecho de conseguir invadir o rendir a Inglaterra a través de simplemente bombardeos, yo no lo veo realmente factible. No sé qué opinarán Hugo y Javier, pero vamos, personalmente no creo que fuera un match ball como tal. Javi. Sí, yo estoy de acuerdo con Jesús. Sí, de hecho, ganar la batalla de Inglaterra era una premisa para poner en marcha otra operación militar que era la que tenía que echar los ingleses de la guerra con la invasión del país. Con lo cual no se puede decir que de haber funcionado la primera hubiera funcionado la segunda. Lo que pasa es que yo no quería cerrar este tema del que hablabais antes sin comentar una pequeña anécdota, y es que el primer bombardeo de Berlín fue el 7 de junio de 1940, es decir, bastante antes de la batalla de Inglaterra, de que empezara la batalla de Inglaterra, y fue un cuadrimotor Farman francés, a raíz de un incidente causado por un bombardeo alemán en los alrededores de París. Fueron los franceses los que mandaron un cuadrimotor a soltar 4 bombas sobre Berlín aquel día. Como pequeña anécdota. Bueno, ahí queda. Javi, tú siempre llevándolo a tu terreno, pero sí, no conocía esa anécdota, pero realmente tira por tierra toda esa leyenda que se monta alrededor de por qué suceden las cosas, que sí que debió tener cosas de ciertas. Yo me inclino más a lo de que estaban los soviéticos ahí y eso realmente irritó a Hitler, que más por el tema de la promesa. Yo me inclino más después de haber oído todo eso, me inclino más por esa parte. Hugo, ¿opinas igual que Jesús y que Javi? Sí, está claro. Yo es que creo que yo veo aquí dos cosas. La primera es que el enemigo estaba derrotado, pero que no había posibilidad de ir a por él, con lo cual evidentemente no había match ball, por muy derrotado que estuviera el enemigo. Y si no pudo ser yo calculo que en esos 2-3 primeros meses, si no pudo ser ahí, ya no podría ser, porque a poco que Inglaterra cogió un poquito de pulmón para poder resistir ya de una manera organizada, y con la inminencia de la entrada de Estados Unidos en la guerra, de haber sido, que yo creo que no, en ningún caso, tendría que haber sido junio, julio, agosto del 40. Con la inercia ganadora. Sí. Jesús, ¿querías comentar una última cosa?
Sí, quería comentaros también una pequeña, no, anécdota no, pero tal vez una decisión que yo creo que podía haber marcado un matchball dentro de un matchball, y es el bombardeo de Coventry, ¿vale? Coventry es la ciudad más conocida porque tal vez es la que sufrió más daños, pero hubo una serie de ciudades que fueron bombardeadas durante la batalla de Inglaterra, y que fueron bombardeadas y prácticamente arrasadas, a pesar de que los ingleses sabían, porque habían conseguido descifrar el código Enigma, el hecho de que iban a ser atacadas, y Churchill no permitió ni que se evacuaran ni nada por el estilo, para precisamente no alertar a los alemanes y como diría yo, mantener esa ventaja táctica. Lo único que se permitió en Coventry fue evacuar a un pequeño grupo de niños y tal, con la excusa de una salida de vacaciones y demás, y no se permitió ningún otro tipo de evacuación. De hecho, Goebbels llegó a acuñar el término coventrizar a una ciudad para referirse a arrasarla completamente. Uh-huh. ¿Veramendi discrepa contigo? Estoy de acuerdo con Jesús. De hecho, bueno, la ventaja táctica, por puntualizar simplemente, la ventaja táctica que los británicos querían mantener no era la de que los alemanes siguieran bombardeando ciudades, sino era Enigma. Es decir, tal y como estaba el espionaje en aquel momento, y sabiendo que había espías alemanes en el Reino Unido, pues haber evacuado Coventry justo el día antes del bombardeo hubiera sido una señal demasiado evidente de que sabían lo que iba a pasar. Pagaron con sangre el tener una ventaja táctica militar. Pasará en más ocasiones. De hecho, en Creta, por ejemplo, Freyberg organiza su defensa pensando en un ataque desde el mar, y el ataque se le cae encima, literalmente. Bueno, pues nada, salvo esa parte, ya no lo vamos a llamar matchball, porque aquí nuestros tacañones han concluido que no era un matchball eso en realidad, por mucho que nos lo vendieran los documentales de la BBC. Pues nada, vamos a pasar a otra parte de la Segunda Guerra Mundial, esta vez en el frente este, y vamos a hablar de Stalingrado. Stalingrado que para muchos fue la tumba del ejército de la Alemania nazi, por los esfuerzos que pusieron allí, y para otros pues no, realmente no lo fue. Algunos dicen que si hubiera caído Stalingrado, la Unión Soviética pues lo hubiera pasado bastante mal, hubiera podido perder la guerra o buscar la paz de alguna manera. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, pues Javi nos iba a hablar de ello. Javi, cuéntanos. Pues os cuento un poco. Vamos a ver, Stalingrado efectivamente, bueno, es un mito. La verdad es que en la Segunda Guerra Mundial es una de las batallas más brutales, pero a mí me gustaría distinguir un poco entre dos aspectos de Stalingrado. Stalingrado como destino del Sexto Ejército, y Stalingrado, digamos, dentro de lo que es el contexto de la guerra. Un poco empezando dentro de lo que es el contexto de la guerra, si queréis, me muevo de un marco más amplio a un marco más pequeño, que es el del Sexto Ejército. Dentro del contexto de la guerra, Stalingrado no pasa de ser un incidente. Y me explico. Si hacemos una visión global de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con dos bloques. Por un lado, el eje, que tiene pues una gran potencia terrestre como es Alemania, y una gran potencia naval como es Japón, y una gran impotencia que es Italia. Perdonadme, que es que no podía aguantarme. Gracias. Ya tardaba sacudir a los italianos, ¿eh? Madre mía. Grandes soldados que harán auténticos milagros con lo que tienen, pero es cierto que el ejército italiano no conseguirá ninguna victoria por su cuenta. Ay, Javi, cuando hablemos de los franceses, que bien nos lo vamos a pasar. Bueno, continúa. Y por otro lado, efectivamente, tenemos una gran potencia naval, que es el Reino Unido,
una potencia naval y terrestre en crecimiento, que son los Estados Unidos, y una inmensa potencia terrestre, que es la Unión Soviética. Si nos hacemos una idea de un mapa del mundo, gracias principalmente a la flota británica y a la incipiente flota americana, las tres potencias aliadas están conectadas. Están conectadas por tres vías. Por un lado, por el estrecho de Bering, donde pues están mandando a través de la ley de préstamo y arriendo, la Unión Soviética está recibiendo material. Sobre todo, el flujo importante es en el 43, con lo cual en el 42, en el momento de Stalingrado, no han empezado a mandarse grandes cantidades de material, pero ya se están mandando y se están creando las vías. La segunda vía son los convoyes del Ártico, pero los convoyes del Ártico se interrumpen temporalmente en julio del 42, es decir, cuando empieza la ofensiva alemana de verano, debido al desastre del convoy PQ-17. Y la tercera vía es a través de Irán. Esta va a ser la vía más importante. La gran mayoría de lo que reciba la Unión Soviética, que la historiografía actual está ahora mismo revalorizando muchísimo, porque la historiografía soviética había minimizado muchísimo esta ayuda, y en realidad nos estamos dando cuenta que si bien no se les mandaron especialmente tanques y aviones, se les mandó caucho, se les mandaron minerales estratégicos, se les mandaron cantidades ingentes de camiones. Es decir, fue una ayuda muy importante, y esta ayuda sobre todo vino por Persia y vino a través del Cáucaso. Entonces la verdadera importancia de la campaña de verano alemana del 42 está en el Cáucaso. Y paso un poco a bajar, me quedo ahí y os cuento un poco cuál es la situación que se crea durante ese verano. Durante ese verano los alemanes se lanzan hacia el Cáucaso, es decir, esa ruta entra en peligro. Pero además, ya en mayo de 1942, los japoneses habían lanzado una serie de ofensivas navales sobre el Océano Índico, que era el camino por el cual llegaba a Irán todo el material que era transportado hacia la Unión Soviética. Entonces realmente el match ball que puede haber en ese momento en la guerra, aunque alemanes y japoneses no se hayan concertado para jugarlo, es precisamente la posibilidad de que esa ruta se corte. Y tanto cortando la ruta del préstamo y arriendo como haciéndose los alemanes con los pozos de petróleo del Cáucaso, realmente se estrangule económicamente a la Unión Soviética y se le impida continuar dentro de la guerra. Los japoneses en realidad no van a profundizar en su campaña en el Índico, pero hay que fijarnos también en otro escenario muy poco conocido, que es la invasión de Madagascar. Madagascar, que después del armisticio franco-alemán forma parte de la Francia de Vichy, es invadida por los ingleses ante el temor de que se establezca allí una base de submarinos, precisamente durante finales del primer semestre del 42, si no me acuerdo mal. Entonces, digamos que esa línea de comunicación está en peligro y es el momento, digamos, el punto más importante. Por el lado japonés, pues no van a insistir en el Índico, la verdad es que muy pronto va a tener lugar la batalla de Midway, se van a encontrar con una serie de problemas bastante más serios y se van a limitar al Pacífico, aunque siempre habrá barcos japoneses en Singapur que puedan entrar en el Índico en cualquier momento. Desde el lado alemán es la Operación Azul, el Plan Blau, que es el de la ofensiva de verano, que pretende dos cosas. Para empezar, agotar biológicamente al Ejército Rojo, es decir, crear las grandes bolsas que se habían creado el año anterior, me parece que se llegó a 4 millones de prisioneros, para sangrar al Ejército Rojo. Esto lo va a evitar Stalin, permitiendo por primera vez a sus generales que se retiren. Entonces ahí van a conjugarse dos factores. Primero, la falta de potencia de las fuerzas alemanas, que ya no tienen la misma capacidad de movimiento que tenían el 41, y de hecho el Plan Azul, si lo estudiamos, vemos que las ofensivas empiezan escalonadamente a lo largo del frente de norte a sur y no todas de golpe, y digamos que en ese sentido el aspecto biológico fracasa. ¿Qué es lo que les queda a los alemanes? El aspecto industrial, es decir, llegar a los pozos del Cáucaso para negárselos a los rusos. Se ha dicho mucho que Hitler quería el petróleo del Cáucaso. Un análisis mínimo del camino por el cual ese petróleo del Cáucaso tenía que llegar hasta Alemania nos hace ver que ese petróleo iban a tardar casi años los alemanes en poder aprovecharlo. Primero poniendo en marcha los pozos y luego trasladando el petróleo físicamente hacia las refinerías en Alemania. Pero sí es cierto que negándoselo a los rusos pues se les causa un gran daño. ¿Qué es lo que pasa? Que Hitler fracasa en estos dos objetivos, tanto en el biológico como en el industrial, y se centra en capturar Stalingrado, que era la ciudad, digamos, que la propaganda ya estaba anunciando que había caído en manos de los alemanes.
Y ahí pues llegamos un poco a la situación del Sexto Ejército. La batalla de Stalingrado, si me equivoco me corregís, pero la verdad es que le he estado dando vueltas y no he encontrado ninguna, es la primera gran batalla urbana de la guerra. Es decir, la Wehrmacht no ha combatido nunca en una ciudad de forma continuada. Se han tomado ciudades en 3, 4, 5 días, pero no ha habido una verdadera batalla urbana. Con lo que se encuentra el Sexto Ejército en Stalingrado es con un gasto de munición, de material, absolutamente espectacular. O sea, el aumento del gasto en territorio urbano es exponencial. Donde en campo raso te basta una granada, en un edificio tiras 6 o 7. Las balas lo mismo. Es decir, todo esto hace que el Sexto Ejército no llegue a tener en ningún momento verdaderas reservas. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando los soviéticos el 19 de noviembre inician la Operación Urano y cercan al Sexto Ejército, no tiene reservas para una maniobra de ruptura. Es decir, la famosa maniobra de ruptura de la que tanto se ha hablado es imposible desde el primer momento porque no tienen los alemanes cercados en Stalingrado con qué romper el frente. No tienen munición, no tienen balas, no tienen gasolina, no tienen piezas de recambio para los vehículos. Es decir, el ejército ha luchado siempre al límite, disparando las balas casi según iban bajando las de los trenes, subiéndolos a los camiones, pues ya las estaban disparando y obviamente pues se convierte en un imposible. Es decir, una de las razones por las cuales el Sexto Ejército acaba por no moverse es porque parece que podría haber sido la mejor opción dada su situación. A partir de ahí pues se empiezan a hacer los famosos números para el puente aéreo de la Luftwaffe. Se calculaba que el Sexto Ejército necesitaba unas 600 toneladas diarias de suministro. Calculando que un Junkers 52, que era el avión de carga de la Luftwaffe, podía trasladar 2 toneladas por viaje, pues estamos hablando de 300 Junkers 82. 300 Junkers 82 puede parecer una cantidad asequible, pero tenemos que tener en cuenta las condiciones del invierno ruso. Los alemanes ya habían aprovisionado una bolsa en Demiansk durante el primer invierno de la guerra y se habían dado cuenta de que la tasa de disponibilidad de la que hablábamos antes, cuando hablábamos de la batalla de Inglaterra, era del 30%. Es decir, para tener 300 Junkers operativos necesitas 1000. Y 1000 Junkers 52 ya estamos hablando de otra cantidad de aviones. Todo esto contando que durante el proceso de reabastecimiento no haya bajas. Es decir, cada avión que se pierde tiene que reponerse. Pongamos que se pierden una cantidad pequeña sobre 300 aviones, que se pierden 10 al día, pues estamos hablando de 300 aviones al mes. Pretendían reabastecer aquello hasta la primavera, es decir, era un imposible logístico. En el momento en que los rusos cierran la bolsa en Kalach, el Sexto Ejército está condenado, ¿no? Y ese sí es un punto moral importante, un giro moral importante en la guerra, porque es la primera vez que un gran ejército alemán es destruido de esta manera. Poco después será destruido otro ejército similar en Túnez. El ejército italo-alemán en Túnez es prácticamente equivalente al que está cerca de Stalingrado. Es decir, son una serie de golpes que sí van a mermar mucho a la Wehrmacht y la van a poner a la defensiva, salvo el exabrupto de Kursk. Pero en ese caso serían puntos de inflexión más que bolas de partido. Pero efectivamente, más que bolas de partido. Y luego ya, pues extendiendo un poco esta teoría, volviendo al plano geoestratégico, habría que plantearse qué hubiera pasado si Rusia hubiera salido de la guerra. Es decir, hasta qué punto el potencial estadounidense, una vez desarrollado por completo, no hubiera sido suficiente para arrasar a Alemania. Tengamos en cuenta que en el 43 empiezan las grandes ofensivas de bombardeo aéreo y en el 45 se sueltan las 2 primeras bombas atómicas. O sea, nada nos puede llevar a pensar que Alemania no hubiera recibido un par de ellas también en caso de necesidad. Pues yo vuelvo a Stalingrado, porque yo opino que Stalingrado sí que fue un match ball, pero fue un match ball para los soviéticos. Y voy a intentar razonarlo. Realmente la bolsa de Stalingrado es solamente uno de los movimientos de pinza de la campaña de invierno. 10 días después de que Urano se hubiera puesto en marcha y hubiera dejado al Sexto Ejército aislado, se produce otra operación a gran escala que al principio preveía llegar al mismo Rostov en el mar de Azov y que luego se queda en los aeródromos
de retaguardia, de Transinskaya y otro que no, de cuyo nombre no recuerdo, que se llamó la Operación Pequeño Saturno y que rompió el frente mucho más al norte en el Don por el frente italiano. Si os imagináis o si tenéis a mano un mapa, os daréis cuenta de que ese movimiento envolvente de pinza, si llega realmente a tener éxito y hubiera llegado a las costas del mar de Azov, hubiera aislado a todo el flanco sur de la Wehrmacht. Hubiera dejado aislados a dos grupos de ejércitos, a los que estaban en el Cáucaso, el grupo de ejército que se estaba retirando hacia la península de Crimea, y el grupo de ejércitos de Manstein, con lo cual prácticamente ahí se hubiera acabado la guerra, porque hubieran prácticamente volado todo el flanco sur alemán. Tened en cuenta que una vez que el sexto ejército queda embolsado, hay por lo menos 400 o 500 kilómetros de frente que se quedan desguarnecidos, y que Manstein, a través de una organización francamente brillante, logra contener a las tropas rusas, pues utilizando cuencas de ríos, utilizando tropas de segunda clase, unidades de intendencia, etcétera. Entonces eso sí que fue un verdadero match ball para Stalin, porque de haberle salido bien el empuje blindado cuando rompen el frente italiano, que prácticamente lo rompen a la primera, de haber llegado a Rostov, pues se hubiera quedado embolsado todo prácticamente pues casi 1 millón de hombres, 2 grupos de ejércitos enteros. Luego también quería hacer referencia a una operación que había tenido el invierno anterior, había tenido lugar, que en un primer momento daba un poco de tranquilidad a los que se habían quedado dentro de la bolsa en el sexto ejército, y es que a principios de 1942 se produce una bolsa parecida en el frente norte, en el sector de Demiansk, donde quedan rodeadas, pues no me acuerdo ahora si eran 14, 15 o unas cuantas más divisiones alemanas, y que con un rompimiento de frente audaz pues son capaces de recuperarla y de retirarla, ¿no?, de esa bolsa y reincorporarla al frente, con lo cual eso todavía estando fresco en la mentalidad de los alemanes, pues pensaba en el sexto ejército en un primer momento, y antes de que el frío se le echara encima pensaban que eso iba a ocurrir también, y eso les daba cierta tranquilidad, por lo menos al principio. Luego ya los aviones efectivamente empezaron a no llevar lo que Goering había prometido. De hecho, el general Seitzler, que era el jefe de operaciones del OKH, cuenta en su memoria que tuvo una agria discusión con Goering delante de Hitler, porque fue a decirle a Hitler que habían hecho los cálculos los mismos mandos de la Luftwaffe, donde para nada se demostraba matemáticamente que era imposible aprovisionar el sexto ejército. Pero claro, dio la casualidad de que estaba Goering en la habitación, y pues Goering se lo tomó como algo personal y le juró al Führer por su honor que eso se iba a llevar a cabo y tal y cual. Y al final pues no hubo manera de convencer a Hitler de lo contrario. Y eso cuenta Seitzler que provocó una enemistad profunda de Goering hacia él. Bueno, pero uno cumplió con su deber y el otro claro. Y el otro era un incompetente, podríamos decirlo así, porque a los hechos me remito. Bueno, pues yo creo que ya vamos a pasar un poquillo a colación con lo que ha dicho. No sé si alguno quiere añadir algo más, pero ya vamos a pasar a la parte en la cual algunos dicen que Alemania empezó la guerra de manera precoz. Quiere decir que si hubiera empezado la guerra, que esto es muy relativo, ¿qué hubiera pasado si tal cosa? Pues ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado la guerra un par de años más tarde? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues eso se dice porque Alemania, además de tener un poder tecnológico
en algunos aspectos de militares al inicio de la guerra. Sí que es verdad que tenían algunos adelantos tecnológicos sorprendentes hacia el final de la guerra. Y nada, pues Jesús quería comentarnos un poco esos adelantos tecnológicos, ya que hemos hablado también en el anterior podcast de los saltos tecnológicos. Pues en este caso podríamos hablar de unos potenciales saltos tecnológicos que al final no ocurrieron. Cuéntanos, Jesús. A ver, vamos, como decías, esto es el mundo del easy, ¿no? Sí. Easy tal, easy cual, ¿qué hubiera pasado si? Bueno, los primeros dos saltos, o las primeras dos artilugios que traigo aquí, son dos artilugios que entraron en combate al final de la guerra. No fueron, entre comillas, tan aprovechados o como podían haber sido si hubieran tenido algo más de desarrollo, afortunadamente para todos nosotros, ¿vale? Estamos hablando de los V1 y los V2, ¿vale? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ellos y sabe lo que son más o menos, ¿vale? Pero bueno, lo podemos describir, que eran... Bueno, lo ibas a describir ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, el nombre de V1 y V2 viene a ser una abreviatura de perdón por mi alemán, si hay algún alemán escuchándome, Bergenluftwaffe 1 y Bergenluftwaffe 2. Básicamente traducido viene a ser arma de represalia 1 y arma de represalia 2. Eran dos cohetes, ¿no? Sí, básicamente son dos misiles con una gran diferencia entre ellos, ¿vale? Y es que mientras que el V1 era un misil que se lanzaba desde unas rampas bastante parecidas a lo que son las rampas estas de salto de esquí, ¿vale? Y que iba impulsado por un reactor, ¿vale? Entonces bueno, pues, se lanzaba la V1, iba dotada de una especie de piloto automático, ¿vale? Hay que mencionar que si buscas en Google, buscáis una foto de la V1, puede recordar bastante la forma, ¿vale? A lo mejor la forma a lo que es un reactor, el fuselaje del reactor, ¿vale? Con el reactor puesto en la parte alta, pero es bastante parecida a un avión. De hecho, hacia el final ya de la guerra incluso se llegó a experimentar con V1s tripuladas, ¿vale? No sé, ¿sí? Hubo algún valiente que llegó a probar el montarse en un V1 para lanzarla directamente contra el blanco y saltar al más puro estilo Banzai. Sí, pero al saltar en el último momento, dices. Sí, o sea... Sí, como si te eyectaras, ¿no? Sí, de hecho te eyectabas. Lo que pasa es que ten en cuenta que la tobera de admisión del reactor te quedaba justo encima de la cabeza. Lo cual parece ser que la tasa de supervivencia, según se calculó, era de menos del 1%, con lo cual saltar o no era... Vaya. Depende si querías que encontraran algo de tu cuerpo o no. Vaya invento. Bueno, ¿y el V2? ¿Cuál era la diferencia que tenía con él? La diferencia, pues el V2 es ya bastante más parecido a lo que entendemos hoy por un misil balístico, ¿vale? Un misil intercontinental. Era autopropulsado. Entonces, pues bueno, se viajaba en camiones con una pequeña plataforma. La importancia de los V2, pues si tú miras un V2 y miras un cohete Saturno, ¿vale? De los que la NASA usó para impulsar las misiones Apolo, pues vas a ver muy poquitas diferencias además del tamaño, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque los científicos alemanes que participaron en el desarrollo de estas armas, una vez Alemania perdió la guerra, pues fueron invitados amablemente, o no tanto, a participar en los
programas de desarrollo de armas que tenían las dos grandes superpotencias. ¿Vale? De hecho, Von Braun, que es el inventor es el alma de las V2, estuvo trabajando para la NASA hasta su muerte. Con lo cual te puede dar una idea de hasta qué punto la tecnología alemana de la Segunda Guerra Mundial era bastante superior en muchos aspectos a la que tenían los propios aliados. El V1 y el V2, ¿en qué años se utilizaron? Y realmente su campo, o sea, su campo de acción, su repercusión en la guerra fue muy limitado, aparte del terror que podían causar. A ver, una cosa es cuando empezaron a diseñarse, ¿vale? O cuando empezaron a hacerse las primeras pruebas, y otra cosa es cuando realmente llegaron a entrar en combate, a ser usados, ¿vale? A ser utilizados, pues, finales del 43, ¿vale? Las primeras pruebas de la V1 creo que fueron a finales del 43, ¿vale? Pero no fueron realmente usadas, digamos, de una manera más seguida, más continuada, hasta junio del 44, ¿vale? Mientras que las V2 entran en acción al final del 44. Vale, tú ten en cuenta que, por ejemplo, las V2 llevaban una ojiva que pesaba 975 kilos, ¿vale? Una bomba de 975 kilos, de los cuales 910 eran carga explosiva. Hazte la idea del daño que puede llegar a hacer eso en una ciudad. Sí, era un verdadero monstruo. Sí, pero lo de realmente curioso, por decirlo de alguna manera, es que el desarrollo tanto de la V1 como de la V2 empezó 3 años antes, ¿vale? Empezó a principios del año 41. O sea, realmente tardaron 2 años largos en desarrollarlas. Con lo cual, de haber empezado un poquito más tarde, de haber dedicado ese tiempo de guerra, haberlo dedicado al desarrollo de este tipo de armamento, lo hubiéramos pasado francamente mal. Lo que pasa es que ahí te quería interrumpir un momento. Ahí hay que ponerse siempre en la situación de, claro, pero es que a lo mejor no hubieran acelerado lo que aceleraron en la producción si no hubieran estado en guerra. Es que siempre hay una causa que modifica esa situación, siempre podría ser considerada como relativa, igual que ocurre con otros avances que ahora vas a comentar. Yo quería hacer... Eso está claro, es lo que hablamos. Es el mundo del y si. ¿Y si hubieran tardado 2 años? ¿O y si en lugar de haber pues eso, en lugar de haber puesto una ojiva explosiva meramente, hubieran sido capaces de desarrollar un arma nuclear y lo hubieran usado contra Inglaterra, igual que los americanos la usaron en su día contra Hiroshima y Nagasaki? Pues evidentemente el panorama hubiera cambiado, pero totalmente. Pero Amedi quería comentar algo. Sí, yo tengo entendido de todos modos que no eran armas demasiado precisas, es decir, contra objetivos civiles de bombardeo, digamos, de terror, si eran capaces, si se podían emplear, pero contra objetivos de pequeño tamaño, industria, fábricas, objetivos militares, eran mucho más difícil. Eso sí es cierto. No, eso es así, ¿vale? Sí. De hecho, los sistemas que llevaban de guiado eran, entre comillas, bastante rudimentarios. O sea, llevaban un giroscopio, unos compensadores para mantener el aparato en una posición más o menos vertical o mantener el ángulo en el caso de las V2, y poco más. Había otro, hemos hablado que la V1 era como que tenía un motor a reacción. Los nazis tuvieron también aviones a reacción. Parece que los aviones a reacción de repente aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, así de la nada, y claro, es que había gente que ya los tenía. Cuéntanos, Jesús.
Pues a ver, en producción, efectivamente, en combate, los alemanes llegaron a utilizar el Messerschmitt, el 262, ¿vale? Un avión a reacción sobre el cual después, el F-86, el Sabre, si lo miras es bastante... Te resultan familiares las líneas, ¿vale? Pero yo no os quería hablar del Messerschmitt, ¿vale? Os quería hablar de una de estas cosas que de vez en cuando aparecen. Armas locas de los nazis, las armas secretas de Hitler, tal. Y es un aparatito que es el Horten 229, ¿vale? Dices tú que parece que los aviones a reacción aparecieron por arte de magia después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, es cierto, pero también parece que los aviones con forma de ala y con invisibilidad al radar y demás aparecieron a finales de los 80, 90, y ahí tenemos el ejemplo del F-117. Pues no, los nazis ya tuvieron un avión con forma de ala y que era invisible al radar, y si no era invisible completamente al radar, sí que atenuaba lo suficiente su detección como para poder causar bastante daño. Y entonces tenemos ahí ese bicho que era apenas detectable por el radar y que se movía a cerca de 1000 kilómetros por hora. 620 millas por hora. Sí. Yo voy a dar un dato, ¿vale? Antes os he comentado, cuando hablábamos de la batalla de Inglaterra, que los radares ingleses eran capaces de detectar cuando se formaban o cuando había cazabombarderos o aviones alemanes en las costas francesas, los detectaban, y desde que los detectaban hasta que, digamos, entraban dentro del radio de acción de los aviones de la RAF, ¿vale? El tiempo estimado venía a ser unos 18 minutos, con lo cual, pues si tienes los aviones preparados y demás, sí te da, digamos, tiempo a sacar unos cuantos aviones al cielo. A sacar los aviones y poder defenderte, ¿vale? A todo esto, cuando los pilotos alemanes se dan cuenta de lo que significa el radar, empiezan a hacer determinadas técnicas de vuelo bajo a 50 pies sobre el canal de la Mancha, ¿vale? Para dificultar el hecho de su detección. Bien, pues el Horten 229, volando a una altura de 50 pies, como volaban el resto de los aviones de la Luftwaffe, el tiempo desde que habría sido detectado hasta que hubiera llegado a sus objetivos, ¿vale? Era de 2 minutos y medio. Pues estamos hablando de 18 minutos a 2 minutos y medio, ¿vale? Pues, y luego otro pequeño detalle, dime tú un avión de caza o un interceptor de los aliados que pudiera alcanzar las 620 millas. Imposible de detectarlo, hubiera hecho prácticamente invulnerable. Si la Luftwaffe hubiera podido disponer de este avión en tiempo, hubiera sido increíble. Esto sí que hubiera sido, personalmente sí que creo que hubiera sido un match ball, pero de los grandes. ¿Vale? Y luego ellos estaban además preparando un arma secreta que después iban a utilizar. Sí, pero no lo iban a utilizar ellos. Además, no lo iban a utilizar ellos, y la iban a utilizar otros por ellos. Sí, bueno, los alemanes tenían intención de utilizarla, ¿vale? Y además lo iban a utilizar curiosamente. Había fecha de ello. Lo iban a utilizar curiosamente con el hermano mayor del H229, ¿vale? Del Horten 229, que era el Horten 18, que pretendía ser un cazabombardero intercontinental, vamos, tipo B-52. Sí. Y pretendían cargarle con 1 o 2 bombas atómicas y usarlas contra Estados Unidos. O sea, eso sí que hubiera sido el acabose, ¿vale?
la bomba atómica la tenían prevista para 1946. Eso es lo que tenía pensado, eso es lo que tenían pensado en el ejército nazi, vamos. Sí, realmente cuando acaba la guerra y bueno, pues se llevan a todos los científicos alemanes que estaban trabajando en dicho proyecto, entre ellos Heisenberg, el del principio de incertidumbre, y que luego fue premio Nobel antes de la guerra. Descubren que lo que más que la propia bomba, lo que habían construido era un pequeño reactor que tampoco ni siquiera era operativo, puesto que no tenían la tecnología o no sabían hasta qué punto tenían que enriquecer el uranio para producir la fisión necesaria para una bomba nuclear. Pero vamos, yo no quiero ni pensar lo que hubiera podido pasar si los alemanes lo hubieran conseguido. No sé qué pensáis vosotros. Hugo, Javi, ¿vosotros creéis realmente que ahí podía haber habido un match ball, o realmente esto es un tema de magufos en lo cual estamos todo el rato hablando de suposiciones y suposiciones? Pues yo creo que todo esto es muy complicado, ¿no? Entre otras cosas, hubiera que ver hasta qué punto hubieran tardado en ese año, al 46, hablando de la bomba atómica, pues si hubieran sido capaces los aliados, tanto a un lado como a otro, de inventar algún tipo de misil interceptor o de algún avión. De hecho, si no me equivoco, ya tenían sus propios reactores. Tenían los británicos el Gloster Meteor y el de Havilland Vampire, que si no llegaban a las 600 millas por hora se acercaban. Y me parece que el Vampire, si no recuerdo mal, eran unas 550, que bueno, pues que en un momento dado hubieran podido ser un oponente para los reactores alemanes. Y bueno, pues siempre hubieran jugado la capacidad industrial, que Alemania no tenía. Alemania la tenía muy mermada en ese momento, mientras que bueno, pues con los Estados Unidos al otro lado del Atlántico había capacidad industrial de sobra. Entonces, pues todo esto es efectivamente, bueno, pues ver cómo hubiera acabado, ver hasta qué punto quién tenía en última instancia capacidad para desarrollar más bombas atómicas más deprisa y tirárselas a la cabeza al contrario. Eso se llama Guerra Fría, ¿no? Sí. O caliente, puestos ya que estaban. De todo modo, yo sospecho que la gran ventaja de los aliados hubiera sido que Hitler hubiera mandado la primera hacia el este. Hugo, la preguntilla para ti. Si no hubiera habido guerra, por lo menos si lo hubiera retrasado, ¿realmente se hubiera avanzado tanto en estos artilugios? Yo creo que no. Con un momentum no bélico, porque claro, los grandes avances tecnológicos, cuando se ponen rápidamente en la mesa de diseño y hacer los test, es cuando hay una necesidad. Hitler tuvo el Me-262 a su disposición en 1941 y no lo quiso. Podría haber tenido un avión de caza reacción al principio de la guerra y no lo quiso, o lo quiso para otras cosas, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que las carencias de Alemania eran estructurales, eran de base. En 2 años no le hubiera dado tiempo a tener la capacidad de Estados Unidos. Si asumimos y suponemos que Estados Unidos hubiera acabado entrando en la guerra, no tenía nada que hacer. Yo todas estas maravillas que ha estado contando Jesús, pues la verdad es que es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista estratégico, no, realmente a la altura de la guerra en que llegaron, en sus pocos números, y como ha dicho Veramendi, con la poca capacidad industrial que ya le quedaba a Alemania, pues no hubieran supuesto una amenaza seria contra los miles y miles de bombarderos que desplegaban los aliados. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta parte a los oyentes, que les haya gustado esta parte de los match balls, de los que en realidad, como hemos visto, realmente ninguno era definitivo del todo. En algún caso sí podía haberlo sido, pero la mayoría de los que se han creído pues finalmente no lo eran.
Bueno, pues nada, se nos había olvidado un temilla en el podcast pasado que queríamos aclarar en este. Era unas preguntas sobre los saltos tecnológicos. Entonces, esta pregunta está bastante bien, a ver a quién quiere contestarla, porque no es nada fácil y podría dar para un programa en sí. Dice, la pregunta es de Rafa García Garrido, de @GarcíaGarrido en Twitter, y la pregunta es la siguiente: ¿dónde fue más importante el salto tecnológico doctrinal? ¿En el siglo XIX o en el siglo XX? ¿En la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial? Venga, a ver quién se atreve. Pues yo le diría que los adelantos tecnológicos hay que verlos con la perspectiva del tiempo en que se producen. Y lo mismo sirve para conquistar un continente el desarrollo y la doctrina militar de Napoleón, que sirve para conquistar un continente el desarrollo de la doctrina o desarrollo militar de la Wehrmacht en 1940. En los dos casos se conquista un continente. ¿Qué salto tecnológico es más importante? Pues cada uno hay que circunscribirlo en su época. ¿Alguno quería comentar de esto, Veramendi? Yo, por tercer en estas cosas, el salto tecnológico creo que siempre tiene que tener un elemento de comparación. Es decir, probablemente sea un salto tecnológico independientemente del momento temporal, pues el salto tecnológico más importante puede ser los de los secretos colonizadores europeos en el siglo XVIII con respecto a los nativos africanos. Eso es un salto tecnológico. Entonces, esto se produjo en 1800, se produjo en el siglo XX, es decir, se ha producido en muchas ocasiones. Entonces, por eso yo me fijaría más en la diferencia tecnológica puntual entre los dos contendientes que en el momento. Bueno, pues nada, no sé si ha quedado satisfecha la pregunta. Igualmente puede seguir dándonos la vara por Twitter y podemos ir aclarándola más en profundidad, la duda que tenga él concretamente. Bueno, pues nada, vamos a pasar ya a la parte de geopolítica con Chicha, que hoy no va a haber, porque realmente no hemos visto que haya un tema realmente interesante al que poderle sacarle chicha. Así que directamente vamos a pasar a la parte de premios, los premios de la semana. El crack, el dandy, el duro y el vaya día o premio Roth. Vamos a empezar por el crack. El crack es el gato Rusik. El gato Rusik es un gatillo que traía por la calle de la amargura a los mafiosos rusos, porque encontraba el contrabando de pescado. Y nada, el gato Rusik además de ser famoso por eso, es que ha muerto en servicio, porque después de entrar en un autobús buscando contrabando de pescado, pues salió del autobús tan pancho, en plan, aquí no hay nada, y fue atropellado por un coche. No se descarta que fuera un asesinato, se está investigando, para que os hagáis la idea de la importancia de este gato. Y nada, pues nuestro más sentido pésame y el homenaje al gato Rusik. Luego el segundo caso, el dandy, se lo vamos a dar aquí lo tenemos, a Italia, que se ha dedicado a confiscar los bienes de Gaddafi. 1.100 millones. Estando con las cosas como están, no me extraña nada que lo hayan hecho. No sé qué opináis vosotros. Va a tapar unos cuantos agujeros a Berlusconi. Sí, no creo que le vengan mal. Aquí el historial de la Guardia de Finanzas de Roma es tremendo, porque ha secuestrado ¿cómo se llama? Capitales de Eni, de Fiat y del equipo de fútbol de la Juventus, donde tenía dinero metido este tipo, el Gaddafi. O sea, para que os hagáis la idea, 1.100 millones. Eso explica por qué el equipo Ferrari en Fórmula 1 va como va este año.
Se han quitado los fondos. Bueno, vamos a ver. Vete a saber. Eso en España sería equivalente a un punto del PIB, ¿eh? A un punto del PIB español. Tú fíjate, no es ninguna tontería, ¿eh? 1.100 millones de euros. Habrá que ver quién tiene por aquí dinero invertido para hacer lo mismo. Sí, bueno, pues la Amancio Ortega no lo sé, ¿eh? Pero no creo que Amancio Ortega invierta en eso. Gaddafi también tenía aquí capitales, y historias inmobiliarias. Sí, en Marbella creo que era. Que tenía ahí muy cerca tenía una finquita considerable, ¿eh? Muy cerca de ti. Luego del duro tenemos el caso de Argelia, que se niega a enterrar al pájaro al Mohamed Merah, el de Toulouse, y al final lo han enterrado en Toulouse. A mí me parece que han hecho bien, porque para qué quieren enterrar indeseables y que lo asocien a su país, así de claro. Y bueno, y aquí el último que teníamos, el último premio es a Borat, porque han puesto la banda sonora de Borat para un concurso una entrega de medallas. Una entrega de medallas, vamos, como ocurrió con el señor, ¿cómo se llama este? Ricky Martin, sí, no sé qué canción era. La vida loca. Sí, pusieron eso y bueno, imaginaos la situación como dantesca, que te van a entregar la medalla y te van a poner tu himno y te ponen la canción de Borat. Pues hombre, imagínate la cara, porque además le pasó en la entrada de medallas de una competición femenina. Sí. A la que haya ganado la medalla de oro, que se pone firme para escuchar su himno nacional y de repente empieza a escuchar por los altavoces algo así, porque además era el himno nacional de Kazajistán, y empieza a oír algo así, unas frases tan bonitas como: las prostitutas más bonitas del mundo están en Kazajistán. O sea, la cara de la atleta tuvo que ser tremenda. Bueno, que menuda humillación. Y con esto pues nada, concluimos ya este podcast, casi a modo de tertulia, en el cual hemos intentado tratar las famosas bolas de partido, que en algunos casos han sido y en otros no. Y vamos a despedir pues a Jesús, a @Bucaner en Twitter, a Javier Beramendi, a @tamtamberamendi, de laguerra.net también, y también a Hugo Cañete, @HugoACanete de laguerra.net, y nada, a mí me podéis seguir en Twitter en @gojix_salduero y en elguaridadegoyix.com. Y a nosotros nos podéis seguir, al podcast nos podéis seguir en Twitter en @histocast, en la página de Facebook, y en el correo nos podéis mandar cualquier sugerencia o comentario. El correo histocast.podcast@gmail.com. Y nada, pues hala, chavales, a despedirse. Yo antes de despedirnos me gustaría desvelar un pequeño secretillo. Y es que acabo de ver en el portal de Nobilis que el señor Beramendi tiene calentito un libro que será publicado próximamente y que ahora mismo está en portada, para los que quieran tener más información, porque se dirigen allí. Y ahí está Taragua, y pues nada, se lo tenía calladito, que se lo tenía calladito. Sí, calladito del todo. No nos ha dicho nada de nada. Igual que cuando ha aparecido por Twitter. El que funciona con un tantán de manivela. Pues bueno, habrá que tratarlo, ¿no? Cierto misterio, ¿no? Habrá que tratarlo, Javi. Por supuesto, porque cuando vosotros queráis, pues aquí estoy a vuestra disposición. Pues nada, invitado quedas. Y nada, venga, ahora ya sí que nos podemos despedir.
Pues muy buenas noches y encantado de debatir una vez más con vosotros. Venga. Igualmente digo, ha sido un placer. Ya, Sí, el placer buenas noches es a todos nuestro. y como siempre un placer estar aquí con todos. El placer es mío. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Despediros. Hasta luego. Vale, hasta luego. Semper Hasta fideles. luego, chao.